profes y todas las personas que se conectan con nuestra clase de Antioquia es Mágica. Hoy vamos a continuar nuestro recorrido por el departamento de Antioquia y toda su magia y sus tesoros. Recordemos que ya visitamos los páramos, el mar y que estamos haciendo muchas creaciones en nuestro mapa conociendo nuestro territorio. Recuerden que lo pueden enviar a profesmelos@teleantioquia.com.co. Y bueno, arranquemos con nuestra clase de hoy, que va a estar muy interesante y que vamos a conocer otro tipo de territorio, de ecosistema de nuestro departamento, que son las montañas. Nuestra clase de hoy se llama Antioquia es montaña y nos vamos a acercar a diferentes tipos de relieve que tiene nuestro departamento de Antioquia, porque tenemos muchísima diversidad, diferentes alturas, temperaturas, climas, animales, fauna, flora en nuestras montañas. Nuestra meta será clasificar las montañas que se encuentran en Antioquia, sus características, ubicación y las diferencias que tienen, porque vamos a encontrar que hay diferentes tipos de relieve y que cada uno se clasifica de acuerdo a esas particularidades que tiene. Bueno, empecemos entonces con nuestra clase de Antioquia es montaña. Acá tenemos un mapa de nuestro departamento en el que podemos ver los diferentes tipos de alturas que tenemos y está dividido por diferentes colores. Entonces, por ejemplo, la parte que es verdecita clara, tenemos en nuestra tabla que está en una elevación de 0 a 100 metros sobre el nivel del mar. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí no hay montañas tan altas. ¿Y por qué será esto? Recordemos que la clase pasada estuvimos en el mar, en Antioquia es mar. Y es porque en esta región del Urabá antioqueño no hay tantas elevaciones, no hay tanto relieve como sí se da más al centro, al interior del departamento. Entonces, por eso obedece a esta elevación de 0 a 100 metros sobre el nivel del mar. Pero también tenemos otra que es completamente distinta, que va desde los 3.000 metros hasta los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Estas son las montañas más altas que tenemos en nuestro departamento y que también tuvimos la oportunidad de hablar un poco de ellas cuando hablamos de los páramos, porque generalmente están ubicadas en los páramos, en los picos más altos de esas montañas y las podemos ver por acá en las partes más cafecitas, justo donde está, por ejemplo, el Páramo del Sol en Urrao, donde les contábamos que está la altura más alta de nuestro departamento a 4.080 metros sobre el nivel del mar. Pero también tenemos otras, por ejemplo esta que está por aquí en amarillito, que está de 1.000 a 1.500 metros sobre el nivel del mar. Y es donde encontramos esta zona de oriente, un poco de la zona del norte y también, por ejemplo, la verde oscurita, que está de 2.500 a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, yo te invito que si estás en una zona de Antioquia en la que hay muchas montañas, salgas a mirarlas, a mirar qué es lo que encontramos ahí, qué tan altas son, cuáles son sus características, cuál es su belleza, si hay personas ahí, animales, qué hacen las personas que están allí y que puedas observarlas y conocerlas y que también nos compartas todo esto. Pero también nos empezamos a preguntar cuando miramos esa montaña que está ahí y nos decimos cómo llegó esa montaña a ese lugar, cómo fue que se formó esa montaña. Entonces resulta que nuestro planeta Tierra está dividido en unas placas que se llaman placas tectónicas. Son unas placas que están divididas en todo el planeta y que se arman y encajan como un rompecabezas. Nuestro continente, nuestra parte del continente que es Suramérica, está ubicado sobre la placa suramericana. Pero tenemos al lado la placa de Nazca, que está ubicada sobre el Océano Pacífico. Y también tenemos esta que está aquí, que es la placa Caribe, que está ubicada sobre el Mar Caribe. ¿Qué sucede con estas placas y por qué las estamos abordando en nuestra clase de Antioquia es montaña? Porque por el movimiento de estas placas, todas las placas están en constante movimiento y se están relacionando y encajando unas con otras. La placa de Nazca, supongamos que es esta, y la placa suramericana están ahí junticas, pero resulta que la placa de Nazca se empieza como a meter debajo de la placa suramericana.
en un proceso que se llama subducción. Entonces se empieza a meter, como la vemos aquí, la placa de Nazca, placa suramericana, y se empieza a meter por debajo de ella, y lo que hace es que la placa suramericana, como ya no tiene ese espacio abajo, porque llegó la placa de Nazca, se empieza a subir, a elevar, y ahí es donde salen nuestros relieves. Aquí podemos ver que se empiezan a formar cordilleras, la cordillera de los Andes, y la cordillera de los Andes se empieza a ubicar por todo el Suramérica, que viene desde el sur hasta el norte. Al llegar al norte, llega a nuestro país, a Colombia, y aquí sucede algo maravilloso, y es que se divide en tres, que las nombramos Cordillera Central, Cordillera Oriental y Cordillera Occidental. Pero nuestro departamento está atravesado por la Cordillera Central y la Cordillera Occidental, que son estas. Nuestro departamento está ubicado más o menos aquí, entonces ahí queda ubicada estas dos cordilleras que hacen parte también de todo este proceso que tiene que ver con las placas tectónicas. Pero no solo se forman con ese proceso, sino que también se forman por diferentes rocas, sedimentos que se han acumulado con el paso de muchísimos años y que empiezan ahí a formarse, a acumularse, y que después también nos pueden formar una montaña. Entonces así es que se está formando esa montaña que tú y yo estamos viendo en nuestro departamento. Acá podemos ver unos mapas de nuestro departamento y tenemos ubicadas la cordillera occidental y la cordillera central. Antes, el territorio que ocupamos hoy en Antioquia estaba completamente cubierto por el mar. ¿Y qué sucedió? Cuando se empezó a dar ese proceso de las placas tectónicas, cuando empezó a elevarse nuestro terreno, cuando empezaron a emerger las montañas, entonces el mar se empezó a desplazar. Pero no se desplazó del todo. Como ya estaban las montañas ahí, dejaron unas cuencas de agua, y ahí es donde se formaron diferentes lagos, lagunas, ciénagas. Entonces todavía tenemos esas partes del mar que aún estaban ahí formando esos grandes tesoros al interior de las montañas. Ahora vamos a hablar de la orografía de Antioquia. ¿Qué será la orografía de Antioquia? Es todo ese proceso por el que entendemos cómo se forman los relieves en nuestro departamento. Entonces tenemos aquí un mapa de nuestro departamento en el que podemos ver diferentes elevaciones de montaña, unas más pronunciadas que otras, unas tienen grandes picos, otras son un poquito más planas, que se llaman mesetas o antiplanos. Y también mencionar que esta orografía permitió que se dieran diferentes cambios también en el terreno, y que es un proceso que tarda muchísimos años. Entre estos cambios están los cambios en la estructura, en cómo es la montaña, en si tiene rocas, en cómo son esas rocas, qué forma tienen. Entonces unas las vemos redondas, otras las vemos triangulares, pero también unos cambios en el clima y en los ecosistemas, porque a medida de que empieza a elevarse el terreno, vamos viendo una elevación más con respecto al nivel del mar, empezamos a ver unos cambios en los ecosistemas porque empieza a haber una vegetación diferente, otra fauna, otra flora, y también diferentes tipos de bosques, y estos bosques también permiten diversidad en el clima si se trata de bosques húmedos o de bosques secos. Y también en la hidrografía, porque empiezan a nacer a raíz de la montaña diferentes ríos, lagos y un montón de riqueza que tiene que ver con el agua y que tenemos aquí en nuestro departamento gracias a esas cordilleras y a esas montañas que ya sabemos cómo se forman. ¿Qué características tiene la montaña y en especial en nuestro departamento? Tenemos que la montaña puede formar valles. ¿Qué es un valle? Tenemos una montaña, yo se lo saco por aquí. Tenemos una formación de montañas y abajo vamos a tener otra formación de montañas. Esta parte que está en el centro es el valle y generalmente por aquí, por el valle, tiene que pasar una cuenca, o sea, un río. Y a partir de este valle, en el que se da en el medio de las dos montañas, también tiene una relación con nuestra cultura, con lo que nosotros hacemos.
en cómo nosotros nos relacionamos con la montaña, con el valle y con el río. Porque es ahí, gracias a esa riqueza que permite todo esto, que empiezan a llegar las poblaciones humanas y que empiezan a construir y que empiezan a hacer todo lo que tiene que ver con su vida y con su cultura y con sus tradiciones. Entonces está la formación de los valles. También está el nacimiento de los ríos, que se da al interior de estas montañas y que nos permite una gran riqueza y una gran diversidad en cuanto a las cuencas hidrográficas. Y también diversidad en los vientos, en los climas y en las temperaturas que van a depender de la elevación de esa montaña en particular. Y han servido también como fronteras naturales. ¿Esto qué quiere decir? Que dicen como, bueno, está esta montaña y a partir de esta montaña empieza un municipio o termina otro municipio, o sirven también como puntos de referencia para ubicarnos en nuestro departamento. Ahora vamos a hablar de las partes de la montaña para que también la empieces a identificar allá, a la que tú estás mirando, cuáles son esas partes que tiene. Porque decimos, sí, tenemos la montaña, pero ¿cómo está dividida la montaña? ¿Cómo se llama esta parte de la montaña? Entonces tenemos la parte inferior que se llama pie, donde inicia la montaña, donde todavía no nos encontramos a una elevación muy alta, sino que apenas estamos empezando a verla o a subirla. Está la ladera, que es esa parte donde está la pendiente, donde ya estamos en la mitad de la montaña y que empezamos a ver unos cambios también en la vegetación o diferentes animales, diferentes plantas. Y la parte de la cima, que es donde ya llegamos a la cumbre, a la parte más alta de esa montaña. Entonces ya sabemos que cuando la miremos así a lo alto, sabemos que la parte superior se llama cima. Nuestro departamento, que es mágico, que tiene tantos tesoros y que debemos sentirnos afortunados de esto, tiene diferentes tipos de relieve y eso hace que tengamos también muchísima diversidad. Entre estos tenemos la cordillera, que como les mencioné, está la cordillera occidental y central. Están los altiplanos, que son formaciones que son dos montañas y al interior se forma el valle. Pero ese valle se empieza a llenar de sedimentos, de rocas y hace que empiece a subir el valle y que se nivele con las dos montañas. Entonces se forma una meseta, se forma un altiplano, que son dos montañas y en la mitad se formó una montaña nueva que hizo que fuera una sola. Tenemos también diferentes cerros, morros, altos, que si bien pueden estar en grupo, en formaciones montañosas, también pueden estar solitos, alejados. Están las serranías y estas se dan a partir de las cordilleras. Porque las cordilleras, si bien son esa parte central, la parte más alta, le empiezan a salir como unos bracitos hacia los lados, que son las serranías, que son formaciones de montañas un poco más cortas, un poco más pequeñas, pero de mucha importancia. Están las colinas, que son elevaciones de montaña muy pequeñas, que están generalmente máximo a los 100 metros sobre el nivel del mar, pero que igual representan una diversidad en el relieve. Y están los farallones, que también los vamos a conocer y los vamos a ver ahorita por medio de imágenes, que son aquellas formaciones de montaña de roca, pero que también están cubiertas de mucha vegetación, de mucha altura, entonces los podemos ver desde muchos puntos de nuestro departamento. Está entonces la cordillera occidental, que como se la señalé ahorita, es esta que empieza por acá, de sur a norte, y es una cordillera sobre la que se dan diferentes páramos, que también ya los conocimos. Acá, por ejemplo, está esta imagen que es del municipio de Urrao, donde está ubicado nuestro páramo del Sol, y que al fondo se pueden ver esas elevaciones de grandes montañas, que es la cordillera. Está también la cordillera central, que es la que tenemos, que empieza también aquí del sur y empieza a subir por aquí. Y tenemos esta imagen que es en el municipio de Sonsón, donde también se puede ver esa gran cordillera, cómo atraviesa nuestro departamento en diferentes subregiones y que también cuenta pues con esa gran importancia en cuanto a la biodiversidad. Tenemos aquí lo que son los farallones que les había mencionado,
Les voy a mencionar los farallones de La Pintada o de Montenegro, así se llaman, y también los farallones del Zitará, que están ubicados en Ciudad Bolívar, pero también en Andes y en Betania. Entonces podemos ver estas formaciones de roca, de montaña, cubierta de vegetación, en diferentes formas, con picos muy elevados. Y lo mismo en los farallones del Zitará, que son un poco más largos, pero también con unos picos muy interesantes. Miren estas puntas que se ven aquí y cómo bajan, suben, tienen diferentes tamaños y en cómo los podemos pues nosotros también observar y relacionarnos con ellos. Y empezamos ahora a ver lo que son los cerros. En nuestro departamento tenemos muchísimos cerros. Tenemos Cerro Tusa, ubicado en el municipio de Venecia. Esta es la pirámide natural más grande del mundo, a 1950 metros sobre el nivel del mar. Y esto quiere decir que es una pirámide que no tiene ningún tipo de intervención humana para ser formada, sino que se dio por esos procesos de la naturaleza que hemos venido aprendiendo hoy y que están justo aquí en nuestro departamento. Y también tiene una gran relación con nuestra historia, porque las comunidades indígenas se relacionaban con este cerro y lo veían como algo sagrado y allá hacían sus prácticas. Entonces también hay toda una investigación en cuanto a la arqueología en este lugar. Y también tenemos a Cerro Bravo en Fredonia, muy cerca también a Venecia, donde está ubicado Cerro Tusa. Y en el Cerro Bravo lo que encontramos es mucha biodiversidad. Y es aquí donde nos damos cuenta que esos cerros que tenemos en nuestro departamento son también unos guardianes de esa biodiversidad, porque permite que se den muchos procesos, que se dé la fauna, que se dé la flora y que se den diferentes procesos naturales ahí. Tenemos también el Cerro de San Nicolás en Betania. Este está ubicado sobre uno de nuestros páramos. También podemos ver como que es una roca muy grande, podemos ver su diversidad, y que también el Cerro del Toná, que está ubicado en el municipio de Yalí. Este también tiene una gran relación con la historia, porque aquí las comunidades de los tamies también hacían sus prácticas y lo veían como algo sagrado, como una roca sagrada a la que iban a hacer diferentes prácticas. Ahora vamos a ver un video donde vamos a ver diferentes cerros o farallones de mucha importancia y de mucha riqueza. Entonces los invito a que puedan ver este video y ya seguimos conectados. Bravo, en el municipio de Fredonia. Vemos también las variaciones en el clima, en cómo se relacionan los cerros con el ecosistema que tiene a su alrededor. Lo vemos verde, lleno de belleza, de árboles, de vegetación. Acá estamos viendo el farallón Montenegro en el municipio de La Pintada. Miren esa punta, cómo la podemos ver. Toda esta vegetación, la altura, la relación que tiene con lo que está a su alrededor. Acá podemos ver que también está ubicado cerca de los asentamientos de las personas, de la sociedad, de los municipios, y de cómo nos relacionamos también con los farallones, porque los tenemos muy cerca, por ejemplo, el municipio de La Pintada. Aquí estamos viendo entonces cómo les parecieron esos cerros que vimos en el video. Esperamos que los hayan disfrutado mucho y vamos a continuar conociendo otros diferentes. Está también el Cerro Quitasol, ubicado en el municipio de Bello. Se convierte en uno de los cerros titulares en el Valle de Aburrá, es decir, cerros de gran importancia en el contexto de la ciudad, porque las montañas vemos que no solo la vamos a ver en un contexto rural, sino que también en el contexto urbano, en el contexto en el que también están pues, los edificios, las personas y muchos otros procesos diferentes a los que se dan en la parte rural. Y este Cerro Quitasol también tiene gran importancia
por su historia, porque también las comunidades indígenas se reunían allí. Y esto ha perdurado hasta el día de hoy porque hay fiestas relacionadas con este cerro. Entonces miremos cómo nosotros, las personas, también nos reunimos constantemente en relación a estas montañas, cómo les hacemos homenajes, cómo las conocemos y cómo también les agradecemos por todo lo que nos brindan. Está también el Cerro Caramanta, ubicado en el municipio de Caramanta, que también tiene diferentes zonas arqueológicas de cómo las comunidades indígenas se reunían allí, hacían sus prácticas y la veían como algo sagrado. Y qué lindo que también siga siendo algo sagrado para nosotros en la actualidad. Tenemos el Cerro La Vieja, en el municipio de Sonsón, y el Cerro Los Parados, también en Sonsón. Aquí tenemos un páramo que tuvimos la oportunidad de conocer en la primera clase y hacen parte de ese páramo y son elevaciones muy altas de muchísima importancia y que también guardan gran biodiversidad. Y ahora vamos a continuar con una segunda parte de ese video que empezamos a ver ahorita. Y en ese video lo que vamos a ver es el Morro Azul en el municipio de Yarumal. Lo podemos ver ahí, es muy grande, está en relación con otras montañas a su alrededor, con las prácticas que hacen las personas ahí, que es una zona que se dedica mucho a la ganadería. Lo vemos desde diferentes alturas para ver esa relación que tiene con los ecosistemas, con lo que está a su alrededor y con el municipio que queda a su lado. Seguimos con Yarumal, en el Morro Azul. Vemos también las diferencias en el clima y bueno. Tenemos también en nuestros relieves los páramos. Acá una imagen del páramo del Sol en Urrao, eso ya lo trabajamos en la primera clase, pero también tener en cuenta que son esos ecosistemas de la alta montaña. Y los altiplanos, que en nuestro departamento tenemos dos, que son el altiplano del norte y el altiplano del oriente, que son esas formaciones que se dan por las dos montañas y que en la parte central se da esa meseta y empiezan a darse diferentes prácticas ahí. En la zona norte es propicia que se pueda dar la ganadería y en el oriente que se pueda dar la agricultura. Entonces te invito a que sigas conectado, vamos con el recreo y volvemos más con Antioquia es Mágica. A las profe de Antioquia es Mágica, un abrazo, y a todos los niños y niñas del oriente antioqueño también. Aunque la historia no tapa alguna faceta trágica, no se nos puede olvidar que Antioquia es grande y mágica. Paisajes indescriptibles con cascadas torrenciales y entre planicies y alturas pirámides naturales. Antioquia es exuberante, viva, diversa y altiva, es generosa y vibrante, blanca, verde y productiva. La magia en Antioquia habita en todas las expresiones naturales que alimentan a sus 9 subregiones. En la planicie más grande o en la más enorme altura, di lo que amas Antioquia, porque Antioquia es magia pura. Y regresamos con nuestra clase de Antioquia es Mágica, en la que conocimos las montañas de nuestro departamento, pero ahora los invitamos a llamarnos, a seguir hablando de las montañas y a reconocer toda esta diversidad que tiene, porque ya las conocimos, ya vimos los tipos de relieve, pero ahora vamos a ver un poco qué es lo que se encuentra allí, esa diversidad de fauna y de flora. Pero vamos a saludar a Juan Esteban. Juan Esteban, ¿cómo estás? Muy bien, Me alegra mucho. ¿Desde dónde nos llamas? desde el municipio de Itagüí, Del municipio de Itagüí. ¿Y cómo se llama tu colegio? Institución Educativa Antonio José de Sucre.
Ay, un saludo para todas las personas de tu colegio. Cuéntame, Juan Esteban, ¿tú cuántos años tienes? 10. 10 años. ¿Y estás en qué grado? Cuarto. En cuarto. ¿Y qué es lo que más te gusta del colegio? Las áreas de estudio. Las áreas de estudio, súper bien. ¿Y te gustó mucho la clase de Antioquia es mágica, Antioquia es montaña? Sí, fue muy divertido. Sí, ¿qué fue lo que más te gustó de la clase? Relieve orográfico. Ay, súper bien. Entender cómo se forman esos relieves de nuestro departamento es súper interesante. ¿Y hay alguna montaña que te llame la atención o que tengas cerca en tu municipio, que hayas visto? Pues la verdad No, no tienes montañas tan cerca. no. Pero igual te invito a que las puedas conocer, que las puedas explorar con todo esto que también tuvimos la oportunidad de aprender hoy. Y cuéntame, Juan Esteban, ¿a ti qué te gusta hacer? La verdad, jugar con mi perrita. ¿Cómo? Jugar con mi perrita. Jugar con tu perrita. ¿Y cómo se llama tu perrita? Luna. Luna. Ay, súper hermoso, Juan Esteban. Jugar con las mascotas me parece muy lindo. Bueno, Juan Esteban, mira, tú estás viendo la pantalla que yo estoy proyectando. Sí. Acá hay Sí. diferentes especies. ¿Cuál te llama la atención? Pues, no me acuerdo cómo se llama, pero es uno que es como una especie de rodillo. Este que está aquí, el armadillo. Sí, ese. Bueno, el armadillo lo puse ahí porque es una especie que se da en nuestra montaña. Yo soy de un pueblo que dicen que es la tierra del armadillo y es un pueblo que está en la montaña. Entonces es también para mostrar todas esas especies que se dan de fauna y de flora en nuestro departamento. Entonces por eso quise poner ahí ese armadillo, porque son muy importantes también para nuestro ecosistema. ¿Hay otra que te llame la atención? No. No, una de pronto que no sea un animal. El maíz. El maíz. Bueno, el maíz también es muy característico de la subregión de Oriente, de la zona de la montaña, por su color, también era muy llamativo para las diferentes culturas ancestrales que lo veían como sagrado porque se parecía al sol, y la montaña permite que podamos cultivar el maíz por la cuestión de la altura, de los climas y de todo lo que se da allí. Entonces es para que empecemos a reconocer qué es lo que encontramos en la montaña. Y cuéntame, Juan Esteban, ¿cuál es la materia que a ti más te gusta en el colegio? Ciencias naturales. Ciencias naturales. ¿Y qué has aprendido en esa materia? Las células, las partes de los animales y otras cosas. Súper bien, súper interesante. ¿Y hay otra que te llame la atención en el colegio? Matemáticas. Matemáticas. Entonces también estabas conectado con la clase del profe Will, Sí. aprendiendo de los ángulos. Me parece súper interesante. Y cuéntame, Juan Esteban, ¿qué más te gusta hacer en tu tiempo libre, aparte de jugar con tu perrita? ¿Hay algo que te guste hacer así como dibujar o algún deporte? Jugar con mis hermanos. También jugar con tus hermanos. Ay. Y cuéntame, Juan Esteban, ¿quieres enviarle un saludo a alguien que quiera saludar en esta videollamada? Le quiero enviar un saludo a los compañeros de cuarto de la institución educativa Antonio José de Sucre, que está ubicada en el municipio de Itagüí, y a la profesora Lida Zapata. ¿Y ella es tu profe de qué materia? Sociales, ética y educación física. Ay, muy bien. Un saludo para tu colegio, para tu profesora y para tus compañeritos. ¿Y estás en este momento en el colegio o tienes que ir en la tarde? Ahorita a las 12. A las 12, bueno, ya casi te tienes que ir para el colegio y me alegra mucho que antes de ir al colegio estés conectado con nuestra clase Mela de Antioquia es Mágica. Chao, Juan Esteban, muchísimas gracias y sigue conectado con la clase. Chao. Chao. Bueno, entonces como lo pudimos ver con Juan Esteban, hay diferentes especies en la montaña de nuestro departamento, y que son las aves, que tenemos acá los toches, que aparte cantan súper hermoso, tenemos también los osos de anteojos, las zarigüeyas, y también puse algunas imágenes de esas prácticas económicas
que se dan en nuestro departamento y que tienen que ver con la montaña, que son la ganadería, cuando les mencionaba ese altiplano del norte, o la agricultura, cuando les mencionaba el altiplano del oriente. También es importante que nos pensemos qué es lo que estamos haciendo con nuestra montaña, ya que las montañas también presentan algunas problemáticas y ahí es donde recordamos esa parte de los compromisos que estamos haciendo. Las problemáticas que tiene nuestra montaña para poder comprometernos con su cuidado. Entonces tenemos la contaminación, la deforestación, cuando empiezan a talar los árboles y todas las especies que encontramos allí, o los incendios. También los usos que le damos al suelo en la parte de la economía. Si bien podemos usarlos, hay que darles un buen uso para no deteriorarlos y que no se deteriore la montaña y que luego no puedan ocurrir pues, otro tipo de accidentes geográficos. También se puede dar la pérdida de cuencas, que se dé la pérdida de diferentes nacimientos de agua que son tan importantes para nosotros. Y también la expansión urbana, porque podemos expandirlos a la montaña, pero también respetarla. Porque si no, se empiezan a dar unos procesos en la montaña muy diferentes y que se puede deteriorar. Entonces hay que tener muy en cuenta estas problemáticas para poder hacer esos compromisos que hemos venido haciendo y que ustedes nos han compartido cuando nos llaman, cuando nos dicen que se van a comprometer con los páramos, con el mar. Y nos gusta mucho que hagan esos compromisos desde tan pequeños y también que los lleven a su colegio o que los compartan con nosotros. Entonces es muy importante tener en cuenta estas problemáticas ambientales de la montaña. Ahora vamos a venir por aquí a nutrir nuestro mapa de Antioquia, el mapa que estamos haciendo, al que estamos ubicando diferentes ecosistemas, los diferentes tesoros mágicos que vamos a recorrer y que hemos venido recorriendo. Entonces recordemos un poco para hacerlo de una forma gráfica. La que les mencioné de primera, que era la más grande, era la cordillera, que es la que tiene puntas más pronunciadas, la que se da a lo largo del territorio, que viene desde Sudamérica, y también que la cordillera tiene diferentes bracitos, y que esos bracitos son las serranías. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esa cordillera occidental y esa cordillera central y que podamos ubicarla en nuestro mapa. Yo aquí las estoy dibujando un poquito grandes para ubicarlas después en nuestro mapa y tener en cuenta por dónde es que se extienden a lo largo de nuestro territorio. Pero también teníamos una formación que son los altiplanos, que tenemos los altiplanos, el altiplano del norte y el altiplano del oriente, que son esas formaciones que han tenido esos procesos de muchísimos años y que se dio porque teníamos la montaña, otra montaña, y al interior de esta se empezó a llenar con muchos sedimentos, con muchas rocas, y lo que sucedió fue que se aplanó un poco. Entonces ahí es donde podemos encontrar nuestro altiplano, y donde se han asentado las comunidades humanas también a realizar diferentes prácticas como la que les mencioné, de la ganadería y de la agricultura. Tenemos también los cerros. Los cerros me parecen muy interesantes porque tienen diferentes formas y diferentes tamaños. Entonces ahí podíamos ver que habían unos como un poco redondeados en la punta, pero también habían otros que tenían una punta como un triángulo muy cerrado, como así, un triángulo, como es el caso de Cerro Tusa, por ejemplo, que veíamos que era una pirámide. Y también encontrábamos otros que estaban como pegaditos unos de otros, entonces los veíamos como así en esta parte. Y que los vamos a empezar a ubicar en nuestro mapa de Antioquias Mágicas. Aquí lo podemos observar. Y espero que allá estés también en tu casa identificando cuáles son esas montañas que están a tu alrededor, cuáles son las formas que tienen y también que las empecemos a reconocer en su importancia, en la relación que tienen con nosotros.
porque ellas nos sirven también como un pulmón verde, como un pulmón para nosotros poder respirar y para tener todo ese montón de riquezas que tenemos en nuestro departamento. Entonces vamos a empezar a ubicarlas en nuestro mapa y te invito a que sigas conectado con las clases de Antioquia es Mágica. Por ejemplo, hoy aprendiendo de las montañas, aprendiendo no solo de su ubicación, sino de cómo se forman, de la orogenia andina, de la relación que tienen con otras partes del país y del mundo, y vemos que es un proceso que está relacionado también con nosotros, con lo que nosotros hacemos, con las fiestas que hacemos en honor a la montaña, con lo que podemos obtener de la montaña nosotros y también la montaña nosotros, cómo la vamos a complementar, todo lo que encontramos ahí. Y también esa parte económica, esa parte de la biodiversidad. Entonces vemos que hay un montón de cosas con las que nos estamos relacionando. Entonces te invito a que sigas conectado con Antioquia es Mágica y con todas las clases de los profes Melos. Les mando un abrazo y nos vemos en la próxima clase. ¡Chao!